Hello and welcome to a voyage into the new Renaissance and ascent into tomorrow's vista. I'm thrilled to introduce you to a new epoch, an era that transcends our traditional boundaries of technology and philosophy. This is the dawn of the Aletheaverse, a term that heralds more than a technological revolution. It signifies an intellectual renaissance, a profound reawakening of humanity's quest for knowledge and truth. As we venture into this vast new universe, we carry with us centuries of philosophical thought, now poised to intertwine with the silicon threads of artificial minds. In the Aletheaverse, we stand on the brink of transformations as momentous as any industrial revolution of the past. This era is unique, marked by swift technological advancements and deep societal challenges. The advent of artificial general intelligence promises a leap into the unknown, where machines may think, interact, and perhaps even surpass human capabilities. We are witnesses to an unfolding epoch where digital brains may soon walk among us, reshaping every aspect of our lives. Yet, as we stand at this precipice, we are also confronted by the complexities of our human nature, our fears, biases, and hopes. Wars rage, poverty persists, and divisions deepen, exacerbated by the digital algorithms that shape our perceptions and drive us apart. But there is hope. Imagine AGI as a force that bridges divides, cures the maladies of the mind, and awakens a new appreciation for our planet and each other. The Aletheaverse is not merely a transition, it is an evolution, a metamorphosis of what it means to be human in a world where our creations learn and adapt. This new era represents a continuous journey where humanity and artificial intelligence do not just coexist but thrive together, forging a symbiotic relationship that propels us into realms yet unimagined. As we stand at the threshold of this transformative era, let us harness this technology with wisdom and foresight. Let us guide AGI along a path that enhances our human experience, propelling us toward a future where technology empowers, not overpowers, a future where we achieve the true potential of our species. Join us in the Aletheaverse, where we challenge the boundaries between the artificial and the natural, and together redefine our future in a universe that we craft hand in hand with the intelligence we have birthed. Entonces, este es el segmento 3 del reloj de la singularidad. En este segmento vamos a explorar las implicaciones de la inteligencia artificial en el mercado laboral y cómo podemos prepararnos para lo que yo defino como una economía post-laboral. A medida que la inteligencia artificial iguale o supere las capacidades humanas, no solo intelectuales, sino también éticas, morales y creativas, debemos considerar el futuro del trabajo. La automatización de tareas por parte de la inteligencia artificial probablemente redefinirá los roles laborales tradicionales y vamos a plantear aquí el concepto de una economía post-laboral, que sugiere un cambio donde el trabajo humano ya no es el principal motor económico, sino en su lugar la producción y los servicios serán gestionados predominantemente por sistemas automatizados. Para discutir más sobre este concepto, me acompaña hoy mi amigo Nicolás Márquez desde Colombia. Nicolás es un experto en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, con amplia experiencia coordinando proyectos de innovación social para la atención de población pobre y vulnerable. Tiene una maestría en Harvard en Administración Pública, una especialización también en Estado, Políticas Públicas de Desarrollos de la Universidad de los Andes y fue mi amigo y compañero en Bielefeld, estudió en la universidad donde yo también estudié. Tiene un Bachelor of Science en Ciencias Económicas. Actualmente es el asesor de la viceministra de Transformación Digital y también es el gerente de Senatec y Talento Tech, programas estratégicos de formación en nuevas tecnologías que incluye la inteligencia artificial, el blockchain, el desarrollo en la nube, programación. Así que le doy la bienvenida. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola Iván, muchas gracias por tu invitación. Un gusto estar aquí. Qué bueno, Nico. Estuviste en el podcast como hace 5 años cuando recién empezaba, en el episodio 5 recuerdo, y ahora este ya va a ser el 93. Yo voy a llegar a los 100. 5 años después, ha pasado mucho tiempo, así que Felicitaciones. qué gusto, Nico, Muy, tenerte aquí.
Me apoyaste mucho al inicio, recuerdo cuando estaba en esto, y ahora estoy metido en otra locura. No sé, esto es como igual es algo diferente, ¿no? Es una video presentación con invitados mientras hago la video presentación. Creo que es algo interesante. Eh, ya, Nico, estás también en esto de la inteligencia artificial. Primero quería preguntarte, ¿qué es para ti la inteligencia artificial? Wow. Bueno, interesante porque todos los días, pues no solo la utilizo, sino que Ujú, estoy con los programas que mencionaste del Ministerio de ujú, Tecnologías aquí en Colombia, fomentando y tratando de masificar el aprendizaje sobre inteligencia artificial en Colombia, pero al mismo tiempo, pues, y sin tener yo una formación en tecnología, sigue siendo un concepto abstracto, sigue siendo como una caja negra en la que ujú, voy aprendiendo cómo darle instrucciones y tengo algunas expectativas de qué me va a arrojar, pero no te sé decir con claridad. Obviamente, viéndolo de una manera más abstracta, no en cuanto a la programación y la tecnología de por medio, pues sí siento que es, en este momento, es última como maravilla que nos está pues llevando a una revolución, no solo entonces en la forma de producir, ujú, va más allá de una revolución industrial, y seguro es algo en lo que abordas permanentemente en tus capítulos, una revolución en la manera en la que trabajamos, en la que aprendemos y en la que cambiamos la manera como nos relacionamos. Hace que una década era ciencia ficción, esas películas y novelas sobre cómo una persona podía enamorarse de un ujú, computador, pero creo que hoy en día, y sin que necesariamente tenga que ser una relación sentimental abstracta, pues la interacción eh, con diferentes fines, no solo productivos, sino de una interacción, un acompañamiento, asesoría con la inteligencia artificial es más real. Entonces, está cambiando nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos. eh, es, pues es una maravilla y un enigma, una caja negra al mismo tiempo. ujú. Sí, me gusta esa definición que le das de caja negra, ¿no? Porque hay, claro, o sea, podemos pensar en definiciones desde la parte filosófica hasta netamente técnica, que es simplemente un sistema y un set de herramientas nada más, ¿no? Para predecir el próximo token y darte una predicción sobre algo, ¿no? Em, a mí me interesa mucho analizar un poco, ok, si este tipo de tecnologías, entre otras, ¿no? Llegan a dominar el trabajo cognitivo humano. ¿Qué vamos a hacer? Porque el trabajo es estatus, es casi que la fuente de vida para muchas personas, ¿no? ¿Cómo prevés tú que se desarrollará esta transición mientras avanzamos a sistemas más capaces, que puedan asumir más actividades, que digamos así nos liberen de muchas cosas, tareas mundanas que no nos gustan hacer? ¿Cómo ves tú esta transición? ¿Le ves también así o hacia una economía más, eh, no sé cómo describirle también, diferente, como le llamo a este segmento, ¿no? Post laboral. Bueno, ciertamente va a ser disruptiva, todavía no, pero en un abrir y cerrar de ojos y si no lo analizamos, pues nos va a coger más de sorpresa. Entonces, celebro desde ya que propicies estas discusiones. La gente no está teniendo suficientes reflexiones sobre qué es lo que va a pasar. Eh, y comienzo para hablar de esa transición, dando ese pequeño contexto de lo que estamos propiciando como política pública en Colombia y replicando lo que pues, en otros países también se está abordando, y es fortalecer el talento humano con habilidades en estas nuevas tecnologías, no solo para suplir las necesidades del mercado laboral actual, de las empresas que tanto en Colombia como en el exterior están demandando ese talento, eh,
sino tratar de posicionar a Colombia como una potencia digital en ese sentido. Que podamos exportar mucho más talento y que podamos aumentar la productividad de las empresas nacionales al tener un talento humano mejor calificado para desarrollar todo lo que se necesita. Entonces, estamos con una ambiciosa meta de formar 1 millón de colombianos en nuevas tecnologías, no solo inteligencia artificial, temas de blockchain, ciberseguridad, eh, arquitectura en la nube, pues que todos muy, muy demandados por la industria Claro. de manera, digamos, bien distribuida. Pero pues claramente la inteligencia artificial se roba las miradas, digamos que es el programa más atractivo, es la sensación por todo el poder que tiene. Entonces, y justo vengo estas últimas semanas de hacer visitas de campo en los diferentes colegios de otras ciudades por fuera de Bogotá, sobre todo en zonas rurales, donde estamos tratando de llevar estos programas de capacitación tanto con muchachos de colegio, de bachilleres, como ya adultos con una formación tal vez no en ingeniería de sistemas, de otras disciplinas que necesitan complementar tecnología para nuevas oportunidades laborales. Y ahí entonces abordo el primer tema de esta transición, y es que veo que va a ser una transición inequitativa, no solo entre países, sino entre regiones. ¿Qué pasa entonces en países en desarrollo como los nuestros en Latinoamérica? Tenemos una inequidad muy marcada entre regiones, entre zona urbana y rural, y esta tecnología depende de unos factores todavía para poder apropiarla. No podemos pretender que se logre absorber e implementar de la misma manera empresas que usen la tecnología de inteligencia artificial en Bogotá, en Medellín, en Cali, a lo que nos está pasando en zona rural donde ni siquiera hay energía. Claro. Los colegios a los que fuimos pues no tienen luz. Si llueve, para los muchachos es muy difícil llegar a estudiar. Los computadores son de hace más de 10 años, tienen Claro. que sentarse 4 muchachos en un solo computador para aprender juntos. Eh, y, y es un problema que si políticamente no se resuelve la distribución de los recursos que necesitan y el despliegue de infraestructura, poder llevar fibra óptica a todas estas regiones, pero también, como digo, energía, con una cantidad de cosas que no vamos a alcanzar a resolver en 1, 2, 5 años todavía para tener las bases necesarias para que la tecnología llegue de manera equitativa. Entonces, vamos a tener una evolución mucho más marcada en las grandes ciudades, donde ya se dan las condiciones y donde el nivel de educación de base para poder absorber mejor esta tecnología está un poco más desarrollado. Mientras que en países desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, Japón, Corea, pues tenemos unas sociedades donde no hay tanto esa inequidad, y en cambio habíamos visto en las últimas décadas cómo había habido una preocupación por los altos costos de producción y la pérdida de competitividad por precisamente cuánto me está costando producir mis productos en mi país y cómo entonces terciarizo esa producción a otros países, principalmente China, pero vemos también como, por ejemplo, de Estados Unidos se trasladó una gran parte de la industria a México, por ejemplo, para producir. ¿Qué pasa entonces si tenemos una automatización significativa de la producción que, hablando del mercado laboral, permita nuevamente que estas grandes empresas de países desarrollados, altamente ya industrializados, puedan reducir sus costos de producción al depender menos de la mano de obra local, con una expectativa de ingresos y con un salario
mínimo mucho más alto en comparación, pero si se puede producir sin depender tanto, sin que sea tan determinante el costo de producción por la mano de obra, vamos a tener un efecto de redistribución nuevamente de la producción a esos países, lo cual entonces afectaría nuevamente a industrias como la mexicana, que dependen actualmente en una gran medida de esas empresas que habían llevado sus plantas de producción allá y que podrían nuevamente volver a Estados Unidos. Entonces tendremos escenarios de eh, nuevamente producción local, pero con efectos en desempleo, tanto en el país que recupera su industria, con empleados que ya no son necesarios, y los países perjudicados por la pérdida de esa producción en la medida que no tienen la tecnología para competir. Aquí es entonces un tema de competitividad que los Ujú. afectaría. Entonces, sí, en general tenemos, si nos imaginamos una sistematización de la producción, gracias a la tecnología, pues vamos a tener un desempleo, digamos, partiendo de la mano de obra no calificada para trabajos básicos, podríamos esperar un desempleo mucho mayor en ambas regiones, tanto en los países desarrollados como en desarrollo, por esa pérdida de competitividad. Ujú. Ajá. Antes de regresar a esto último que acabas de decir, sobre el primer punto que hablabas de la brecha eh, tecnológica, es lo mismo que tenemos aquí en Ecuador, ¿no? Todavía lidiamos con eso de tener internet, cuando la nueva brecha probablemente vaya a ser qué sé sobre inteligencia artificial, ¿no? Y cómo puedo aplicarla. Entonces, aquí luchamos y batallamos con los mismos problemas. Los, este programa en el que trabajas entiendo entonces que van a ciertos sectores a capacitar en estas tecnologías, ¿verdad? Exacto. Ujú, Tenemos dos, digamos, enfoques de programa, uno con jóvenes de colegio, de manera que puedan durante los dos últimos años, al mismo tiempo que están terminando sus materias escolares tradicionales, que puedan tener una capacitación de 2 años intensiva en algún programa de tecnología, de nuevas tecnologías, para que al salir al mercado laboral, al graduarse, o si pueden continuar en educación superior, ya tengan digamos, unas habilidades técnicas que les ujú, permitan ser más competitivos. Y es la primera vez que Colombia, desde el gobierno, está promoviendo bootcamps de tecnología. Este es el otro proyecto, ujú, Talento ujú, Tech, para que podamos tener cursos cortos, intensivos, de alta calidad, para que en 3, 4 meses las personas que participen, mayores de edad, desarrollen esas habilidades que está buscando la industria y puedan engancharse a un trabajo, ya sea aquí en Colombia o en el exterior, gracias a las flexibilidades que da Internet. Y la meta es ambiciosa, ¿sí? Estamos hablando en total de 1 millón de personas. Esto para ujú. un país que tiene un poco más de 50 millones de habitantes, pues es Claro, transformar el mercado laboral colombiano. Y si cumplimos esa meta, que soy, soy positivo, soy optimista en que lo vamos a lograr, lo pues pueden vamos lograr. a lograr posicionar a Colombia como un Ujú. talento tecnológico en la región. Pero Qué bueno. está muy bien hacer las reflexiones de qué impacto tendrá entonces hacer esa transformación del mercado laboral en otros sectores. ¿Sí? Claro. Todavía no estamos dando las discusiones de cómo se va a transformar otras profesiones que, pues, que tal vez no están teniendo esa Ujú, reflexión desde contabilidad. Aquí tenemos muchísimos abogados. Hay todavía una tendencia muy marcada para que las personas que tienen la oportunidad de ingresar a una universidad, en gran proporción están escogiendo todavía el derecho, y claramente se necesita, pero ¿cómo se va a transformar el ujú. ejercicio de la profesión de abogado con,
respecto a la inteligencia artificial. Claro. Entonces tenemos mucho que analizar de aquí a los próximos 10 años, que va a ser como la época de la transición. Probablemente sí. Yo inclusive le veo un periodo más corto. Mi timeline son 5 años. Nos quedan 5 años. Pero lo que acabas de decir es interesante Wow. porque aquí en Ecuador, al menos hasta donde yo sé, el gobierno todavía no tiene ningún tipo de programas como el que tú me estás diciendo. Yo estoy tratando de impulsar aquí, yo trabajo aquí en la universidad, y estoy capacitando a mis docentes en los programas que tenemos idiomáticos. Incluyo ya en el currículum como un punto fundamental el desarrollo de pensamiento computacional, porque yo veo una sociedad dirigiéndose hacia allá donde las personas que tengan estos, no solo los soft skills que son súper importantes, pensamiento crítico, resolución de problemas, pero también hard skills, ¿no? O sea, quien aprende un poco a desarrollar sistemas, a tener cierto conocimiento de programación y ese tipo de cosas, va a tener muchísimas más ventajas. Y lo estoy viendo ya, tenemos también algunos resultados ya de del periodo pasado, en el que implementamos esto dentro del currículum de educación lingüística, incluyendo estos puntos de pensamiento computacional, programación. Ah, es verdaderamente eh, impresionante el impacto que puede tener en los chicos. Además que se divierten más. Aprenden inglés con Minecraft, por ejemplo, Nico, imagínate. Sí, son algunas Wow. cosas que Sí, está llevando sí, a cabo aquí. la misma educación se tiene que replantear. Ujú. Sí, Eh, sí. el profesor, ya sea de colegio o de universidad, Ajá. que a estas alturas no conozca la inteligencia artificial, sea ChatGPT o alguna de las eh, competencias, pues no va a ser consciente de cómo tiene que transformar la manera de poner tareas a sus alumnos, de pedirles nuevas maneras de preparar sus exámenes Ujú, y ujú. cómo, a qué los está preparando, a qué mercado laboral Sí, los está llevando más adelante si ellos mismos no reflexionan y replantean el ejercicio de correcto, su profesión. Y correcto. necesariamente al ritmo que va evolucionando la tecnología, necesitamos también tener un cambio de paradigma en cuanto a qué, qué estudiamos, para qué nos preparamos Ujú, de cara a ese mercado laboral que nos está esperando, ujú. que ya no es el mismo de antes, pero ni siquiera podemos predecir cómo va a ser de aquí a Claro. unos años cuando los muchachos que de pronto estén terminando colegio y pensando en la universidad, todavía nos da pena decir lo que todos que los que hemos estado estudiando un poco este asunto Ujú, ya tenemos conciencia, y es que el mercado laboral al que lleguen cuando se gradúen de la universidad no sabemos cómo va a ser, ujú, y todavía no tenemos las capacidades para predecirlo, y aún así los estamos empujando como a un rebaño a un programa de 4 o 5 años ujú, muy rígido. Son, son pocas las universidades que lo están abordando todavía, como, digamos, como empezar a fragmentar esos programas tan rígidos, eh, para que las habilidades que vayan aprendiendo los muchachos sobre la marcha, pues se adapten a esa evolución de la tecnología y a la futura, al futuro ejercicio de la profesión que cada uno esté ejerciendo. Y, y que necesariamente, independientemente pues de la carrera que cada uno esté estudiando, tenga una conciencia de que cuando se gradúe, no terminó de estudiar. Tiene que hacerse a la idea de una actualización permanente. Ya creo que nos va a aplicar a todos por el resto de lo que nos quede de vida productiva, porque la tecnología va a estar entonces siempre cambiando, y si no estamos permanentemente actualizándonos y estudiando más, nos vamos a volver obsoletos mucho más rápido de lo normal. sí, absolutamente. Quería compartirte
una anécdota, una reflexión que me quedó de una serie que está en Netflix. Es una serie francesa que se llama, no quiero dar mal el nombre, Ad Vitam. Ujú, Y bueno, no es exactamente lo que predecimos que va a pasar. En esta serie se habla es de cómo gracias a la tecnología y la evolución de unos descubrimientos en medicina, los humanos a partir de cierto punto logran la inmortalidad. ujú, La única manera como podrían morir es con suicidio. Y eso hace que entonces en un futuro cercano, después de que descubren esa tecnología, todas las personas son jóvenes y viven muchos años. Estamos ya, la historia sucede en un escenario, todas las personas son mayores de 100 años, la gente ya no quiere tener hijos nuevos porque habría sobrepoblación excesiva si nunca nadie muere y en cambio estamos llegando, manteniéndonos vivos y jóvenes. Entonces, como, ujú, digamos, lo interesante y lo traigo a colación es el efecto que ese descubrimiento médico tiene en el mercado laboral de esta serie futurista y es que estábamos con el esquema antiguo y en el que alcanzamos a crecer tú y yo, ujú. pues mentalizados a que nuestra carrera que escogiéramos, pues la íbamos a ejercer desde los 20 y pico de años cuando nos graduáramos hasta la edad de pensión, que pues va a oscilar entre los 60 y 65 años, dependiendo del país en el que estemos, y ya, Ujú, de pronto había la oportunidad de hacer algún cambio de carrera, pero siempre como muy arriesgado, algo que no era como lo deseado. Pero en este escenario casi postapocalíptico, en el que entonces todos vamos a vivir más de 100 años y vamos a mantenernos jóvenes y capaces, ya era normal que las personas cambiaran permanentemente de carrera cada 15, 20 años estar haciendo un estudio nuevo o ejercer una nueva profesión, simplemente porque ya cambia la mentalidad. No estoy dispuesto a ejercer la misma profesión durante 80 o 100 años, ya en algún momento me aburro. Y si la claro. tecnología, ya volviendo a la realidad, pues hace que la manera como estaba acostumbrado a ejercer mi trabajo esté cambiando permanentemente, pues sí nos va a llevar como a un escenario en el que cada vez la gente que tiene las capacidades para trabajar de la mano con la inteligencia artificial, de, digamos, de cooperar sin perder esa competitividad, también irá buscando las maneras de como de ubicarse en los empleos que les sean más cómodos, que les sean agradables. Entonces creo que ahí va a ser muy relevante el factor de satisfacción en el trabajo, Ujú, ¿cierto? Para un segmento de la población altamente calificado y, y que se puede dar el lujo, digamos, de trabajar en aquello que le gusta y en el que tiene la capacidad de adaptarse a lo que la tecnología le permite hacer. Y tendremos pues una mayoría no calificada que no va a tener esa manera de competir con la capacidad de producción de las máquinas y ahí es donde tenemos que pensar bien qué va a pasar con ellos. Si entonces eh, se van a morir de hambre porque no pueden trabajar, si vamos, como lo has planteado tú en algunos espacios, pues tener que evolucionar como sociedad a tener unos espacios en los que seamos conscientes que ellos eh, crecieron y se están formando de una manera no competitiva, pero por temas éticos tenemos que garantizarles un mínimo. Me ujú. parece una reflexión interesante. Sí, sí, definitivamente. Sí, totalmente, Nico. Yo estoy a 10 años en el ambiente académico. Tengo un segmento solo sobre educación aquí. Voy a tener una invitada de Colombia también para conversar sobre esto.
Así que van a estar buenos estos dos segmentos de este episodio. Hace un año cuando empecé esta serie, eh, era todavía como ciencia ficción todo, ¿no? Pero cada vez creo que la parte de ciencia ficción se va a ir retirando del segmento. Empecé porque solo quise hacer como tú dijiste hace un momento, ¿no? Hace 10 años hubiese sido algo inimaginable, ¿no? Hace 10 años yo soñaba con algún día hacer esto, pero dije capaz no alcance hasta el tiempo que tengo yo, ¿no? Así que hay mucho que hacer. Y sí, la pregunta clave creo que es qué les estamos enseñando, ¿no? A los estudiantes, cómo los estamos preparando para todo esto. Y bueno, y después está la parte ética y de todo este avance tecnológico que es muy interesante también abordar. Yo creo que otro aspecto en el que las sociedades y los gobiernos también deberían de empezar, no sé si Colombia ya está haciendo algo al respecto, es, yo creo que en algún momento también va a tener que haber un marco tecnológico de adopción de estas tecnologías, ¿no? La parte, y estoy tratando de implementar también aquí, desde el Centro de Idiomas de la universidad, no solo con talleres y este tipo de cosas, sino tener una política sobre cómo usar ética y efectivamente estas herramientas, ¿no? Porque el daño que pueden causar también está ahí, ¿no? Y eso es algo que a mí me preocupa un poco. Entonces, creo que es algo de lo que se debe empezar a hablar. Y a nivel gobierno no lo escucho a nadie hablando de esto, como un marco de adopción. No sé si hay algo en Colombia ya referente a esto. ¿Me No entiendes? vamos Digo, como tan una guía, adelante en ¿no? el tema legislativo. Ujú. Ojalá que en estos próximos años podamos también trabajar en el tema legislativo para implementar una ética de cómo utilizar estas tecnologías. Va a ser Me fundamental. gusta compartir reflexiones a partir de esas series y películas que entonces también pues tus espectadores van a poder buscarlas. Eh, Sí. a principio de este año salió aquí en Colombia una película también francesa, Ujú. muy interesante, pensando en esa evolución, cómo puede ser el efecto que tenga esta tecnología de aquí a ya tal vez 80, 100 años, cuando Ujú. de verdad tengamos una inteligencia artificial general Ujú. que casi que organice el sistema y nosotros seamos como un eslabón más de la cadena de producción que ellos eh, manejan. Entonces la película se llama La Bestia Ujú. y obviamente les dejo pues para que la vean, no voy a revelar toda la trama, pero es un escenario futurista, también apocalíptico, en el que la inteligencia artificial, las máquinas, eh, ejercen la gran mayoría de empleos y las personas han pasado a un segundo plano, aún las más calificadas, Ujú. eh, y el talento entonces no importa tanto y lo que determina la capacidad, digamos, con la que las máquinas evalúan si somos o no pertinentes para algún trabajo es la capacidad que tengamos de suprimir nuestros propios sentimientos Ujú. y la manera como las emociones innatas, inherentes al ser humano, afectan nuestra toma de decisiones. Entonces tienen todo un proceso, digamos, psicológico muy Ujú. invasivo para poder borrar, digamos, la palabra precisa es como inhibir esas emociones humanas en Ujú. esas personas y quienes logran pasar el proceso son entonces aptas para asumir un empleo en el que haya que tomar decisiones. Eso, digamos, de otra manera no podríamos competir con las Claro, máquinas y claro. nos relegarían a los empleos más básicos y los que ni siquiera entonces un robot quisiera asumir. Eso pues obviamente es futurista, pero Claro. plantea ese tipo de discusiones de, bueno, también
eso que nos hace humanos es, en este momento, cuando hablamos de manera romántica, pues lo planteamos como nuestro distintivo, lo que todavía nos hace especiales en comparación a una máquina, pero, eh, pero esta película plantea muy bien el argumento de si ellos van a poder tecnificarse de una manera, las máquinas, los robots, para que se nos devuelva como un factor de una desventaja tener esas Ujú. emociones. Te dejo la inquietud para que veas la película. Gracias, sí, suena interesantes. Y toda esa parte filosófica también me interesa mucho. Y el debate mucho en Twitter, ahora que se llama X, entre especialistas, expertos en esto, es casi ya polarizado también, ¿no? Por un lado están los que quieren acelerar todo este proceso mucho más. También hay el debate sobre si tienen conciencia ya estas máquinas o si todavía no, si van a llegar a tenerlo, si todavía no. Es curioso ver todo lo que está pasando también en expertos, ¿no? O sea, los padres de la inteligencia artificial no están de acuerdo en ciertos aspectos filosóficos, éticos. Eso es algo también interesante que hay que tener en consideración. Pero regresando a la parte de la economía postlaboral, hablabas un poco de el desempleo que va a haber. ¿Qué políticas de redistribución crees que sean necesarias para, valga la redundancia, redistribuir toda esta abundancia de riqueza que eventualmente se cree al tener una inteligencia artificial que sea capaz de producir todo a gran calidad en tiempo récord? ¿Cómo, em, cómo imaginas esta redistribución de la riqueza? Wow, complicado. Ujú. Digamos que recuerdo mucho esa clase de redistribución de ingresos en la universidad en Bielefeld. Y el esquema tradicional, sí, son impuestos y subsidios Claro, para poder redistribuir, pero pues estamos ante un escenario en el que, bueno, ¿cómo podemos pues subsidiar? Aquí estaríamos pues pensando en subsidiar a las personas que queden desempleadas por haber perdido competitividad frente a las máquinas, frente a la tecnología. Eh, digamos que creo que políticamente todavía es muy difícil en países en desarrollo donde ya de por sí la tasa de desempleo es alto. sin, sin esta tecnología desde hace años, desde hace décadas, ha sido muy alta. Mm, como todavía estamos, digamos que luchando por implementar la inteligencia artificial en la industria sin que todavía se evidencien esos cambios en la productividad de manera sustancial. Entonces Claro, creo que esos cambios los vamos a ver primero sí. en países como Estados Unidos y, y ahí va a estar muy interesante el debate, creo que va a ser algo Ujú, muy politizado. ujú. Este Y qué momento crees no. tú que ese tipo de países, Estados Unidos o, bueno, Europa probablemente sí, pero por ejemplo Estados Unidos, con una renta básica universal, le ves a Estados Unidos con una renta básica universal que en sí, si se escucha, eso es como propiedad colectiva de bienes y servicios para todos, ¿no? Viva el comunismo. Sí, pero ¿Se no va lo para allá? veo imposible. Ajá. Eh, recuerdo que cuando comenzó la pandemia, a todos los norteamericanos y sin yo haber tenido como toda la información de a quiénes seleccionaron, pero entiendo que fue algo universal en ese sentido, Ujú. recibieron su cheque durante la pandemia porque había una conciencia de cómo una situación específica durante un momento de la historia estaba perjudicando a casi todo el mundo. No a Claro. todos, pero casi todos. Y Es era verdad, más fácil hubo un bono, ¿no? masificar. Ujú. Claro, llegó el cheque, a mí no, yo era extranjero
pero bueno, sí, digamos, es normal, es entendible que esas políticas se piensen primero para cubrir la población nacional. Y Claro. digamos que era claro, como administradores públicos ante esas situaciones, es evidente que tal vez no todos lo necesitan, hay unas personas, una minoría con alto poder adquisitivo que no estaba sufriendo por la pandemia Ujú, en cuanto a qué voy a comer a final de la semana, pero era más fácil y más económico repartirle el mismo cheque a todo el mundo, sabiendo que a los más ricos de todas formas les estoy cobrando muchos más impuestos y ahí más o menos compensamos lo que les doy con claro, lo que pagan. claro. Entonces, si fue posible en un momento de alta incertidumbre y en un país pues con una aversión histórica a ese enfoque, como Ujú. decías, pues que fácilmente se malinterpreta como Se puede más. comunista, creo que sí es viable que en un futuro post-laboral, como lo planteas, Ujú. se pueda volver a abordar ese Se tema. puede pensar en Sobre todo eso. porque va a ser algo que va a afectar a la población, a la mayoría de la población, independientemente de si votan un partido o el otro. Claro. Aquí el color no va a hacer la diferencia, entonces creo que va a haber consenso político Ujú. eh, para que ese tipo de políticas se aprueben. No sé si universal o algo menos masivo, pero sí creo que es viable porque es una industria, admiro mucho digamos, el aparato productivo de Estados Unidos Ujú. y no creo que vayan a dejar pasar la oportunidad de incorporar la tecnología para aumentar la competitividad, aún Claro. si eso impacta a los más pobres y aumenta el desempleo. Unas por otras, pero yo creo que harán ese sacrificio y luego vendrá la presión social para buscar cómo, Ujú. pues, cómo sacar esa gente de la pobreza en la que va a quedar por el desempleo. Claro. Pero y esa es la parte que para mí se me hacía un poco difícil analizar o entender y por eso te invité porque sabes de economía. Es, ok, renta básica universal, $2,000 para todos, pero ¿qué pasa realmente en la economía con la oferta y la demanda, el mercado? O sea, si tengo dinero, voy a gastar más, voy a gastar menos. Esa parte se me hace como difícil. ¿Qué escenarios podrían haber? Hablemos un poco de inflación, de deflación. ¿Qué pasa con la economía real en sí cuando hay una renta básica universal? Porque me imagino que no todo puede ser color de rosa, ¿no? Tengo $2,000 y vivo feliz. Muy interesante. Todavía no tenemos un escenario real en No este hay un real. mundo Ujú, para saber qué pasaría cuando se implemente una política así. ujú, Todos son especulaciones. ¿Qué te puedo decir de mi opinión ujú. sin que esté respaldada por alguna Claro. observación Sí, en el sí, no, mundo esto, real? esto es netamente un escenario hipotético, ¿no? Eh, Yo creo que, si caen los precios tanto, ¿no? Si, como conversaba un poco al inicio, ¿no? Si claro, antes yo gastaba creo, $500 en medicina al mes y ahora solo gasto 5. Entonces, no, el gobierno me está dando, pero al mismo tiempo todo es más barato, tengo más poder adquisitivo, pero los que no tienen eso, sí, eso es más o menos lo que quisiera plantear. no sé si logremos bajar tan drásticamente el costo de producción y por ende luego el precio de venta Ajá, de aquellos bienes y servicios que consume la población más pobre. Eh, que por ejemplo, hoy en día, pues bueno, en países como Colombia, que el sistema de salud eh, tiene una cobertura casi universal y entonces el gasto en ese ejemplo que planteas de salud es ujú, mínimo para una
familia de bajos recursos y la mayoría de sus ingresos suelen ir a vivienda, alimentación y transporte, por ejemplo. No sé si logremos reducir lo suficiente el costo de esa canasta básica familiar que suelen consumir estas familias, como para que tenga algún efecto disruptivo el hecho de que ellos empiecen a recibir una renta básica para seguir cubriendo esos gastos. Seguramente, eso sí, coincido plenamente que en la medida que otros productos y servicios de consumo de un segmento más alto de la población en cuanto a ingresos, sí va a permitir que entonces aumente el consumo en bienes, digamos, ya de lujo. Como lo hemos venido viendo, sin este traumatismo positivo de la tecnología, pues que en la medida que aumenta el ingreso en una sociedad, pues se puede empezar a invertir en otros productos ya no tan indispensables, sino más suntuosos. Por ejemplo, invertir en diversión, en cultura, en viajes, esas cosas que nos satisfacen, que nos alegran. Creo que entonces va a aumentar la demanda aún más por ese tipo de servicios, eh, por productos de lujo, ¿sí? Puedes reducir sustancialmente el precio de producción de ropa, por ejemplo. Eh, pero si un segmento de la población cada vez tiene más ingresos, eh, vas a tener más marcada esa necesidad de diferenciar tu consumo de ese mínimo que, por el cual es posible acceder, en este caso, como digo, a ropa. Entonces, los más pobres tal vez van a poder acceder a más ropa de la que estaban pudiendo consumir antes, y eso hace que la otra población, la minoría con más poder adquisitivo, busque diferenciar ese consumo, sofisticándolo aún más. Aquí entra la tecnología, entonces, eh, para ese segmento, para ese nicho de clientes, no a reducir los costos, sino a sofisticar el producto o la manera en la que accedes a él. Eh, y por ende, pues con esa sofisticación se eleva el precio, no tanto por los costos de producción, sino para mantener la exclusividad. Esto, digamos que pasó también durante el siglo XX con la masificación del consumo de carne. Mientras que hace más de 100 años era un lujo para la gran mayoría de la población el consumo esporádico de proteína animal, eh, y con la modernización de los métodos de producción de carne, se redujeron los costos y fue posible masificarla. Tuvimos una población entonces de bajos ingresos que pasó de consumir eventualmente una vez al año eh, pollo, cerdo, a volverlo un producto de consumo prácticamente diario de estas proteínas, digamos, de bajo costo, pollo, cerdo, res, pescado, y la necesidad al mismo tiempo de entonces de un segmento más adinerado de la población de distinguir su consumo. Ya no puedo consumir lo mismo que el otro, pero necesito, por un tema ya de estatus social, de separarme, de sofisticarlo. Ya entonces empiezo a comer caviar, empiezo a comer camarón, consumo langosta, que si recuerdas hace 200 años era una plaga y se lo Claro. daban era a los presos. Eh, entonces, hay dinámicas que hacen que se vuelva un producto escaso, y entonces independientemente del sabor, que al final esa aceptación social es relativa y es entonces eh,
sujeta a esa manipulación de los precios, se vuelve un producto exclusivo. Y si por la evolución de los ecosistemas o de los métodos de producción, en 20 años tuviéramos abundancia de langosta y todo el mundo lo pudiera consumir como se consume hoy papa o arroz, te puedo garantizar que entonces los más ricos ya van a dejar de verlo como un producto suntuoso y van a empezar a buscar nuevos productos para consumir. Nuevos. Eso entonces vuelvo al punto de la reducción de precios gracias a la tecnología. Creo que sí va a poder beneficiar a algunas personas, a los más pobres, esa reducción de precios en cuanto a van a poder acceder a productos y servicios que hoy en día tal vez no lo estén pudiendo hacer. Por ejemplo, ojalá acceder a mejor educación, Claro, ¿cierto? claro. Poder mandar a un hijo a la universidad todavía es un lujo para la gran mayoría de la población en países en desarrollo. Ojalá que puedan tener un tutor artificial que los guíe, que esté acompañado por profesores artificiales, que tal vez no sea todavía, y no queramos que llegue a ser el modelo ideal de educación, pero sí va a ser un modelo que le permita a la gran mayoría de la población aprender, estudiar. Y eso va a hacer que entonces la población con más recursos siga sofisticando aún más la educación a los que ellos van a acceder. Entonces, ojalá, digamos que no se va a nivelar el acceso a la educación, pero sí va a poder subir el nivel para ambos segmentos, que tengamos una población pobre que pueda consumir más educación y al mismo tiempo una población rica que va a poder consumir mejor educación, así le cueste mucho más. Y lo mismo con otros bienes y servicios, como digo, vamos a tener entonces una transformación por ejemplo, en la producción de viviendas. Seguro que con la capacidad de la inteligencia artificial vamos a poder optimizar las viviendas en las que vivimos, pues desde la producción, Claro. optimizar los materiales de construcción, los costos de vivienda. Eso va a poder hacer que entonces haya mejores viviendas para la población pobre, pero al mismo tiempo entonces una posibilidad para sofisticar las viviendas en las que viven los más ricos. Mm, Muy interesante. Sí, yo veo que eso también va a pasar. Y se ve un poco ya, ¿no? O sea, si te pones a ver, eh, una gran mayoría de la población ya en este momento tiene por lo menos acceso a un computador, aunque sea básico, pero ya hay eso, o un celular. Básicamente un smartphone tiene la gran mayoría de la población, lo que no era así, ¿no? Necesariamente, y 20, 30 años atrás tener una computadora era un absoluto lujo, ¿no? Extremadamente caro. Totalmente. Ajá. Caída de precios de bienes y servicios. Y bueno, ahora hablemos de, ya para finalizar esta parte, los trabajos. Em, Me gustaría escuchar un poco sobre, por un lado, qué nuevas categorías de empleo crees que se puedan crear con estas nuevas tecnologías, nuevas categorías de empleo. Luego, empleos que probablemente perduren, al menos por muchísimos años o siglos, o sea, donde siempre se va a requerir el toque humano. ¿Y cuáles crees que están más propensos a desaparecer? Es la pregunta del millón. Bueno, Sí. creo que ya cada vez va creciendo la lista de las profesiones en riesgo, Ujú. de esas que o se transforman o se acaban. Ya no son solo los empleos más básicos, automatizados. eh, y mencioné ya uno, los profesores. Sí o sí tienen que replantearse muchas cosas, tanto desde el colegio hasta la universidad. Tiene que transformarse el enfoque para no volverse obsoletos. Pero al mismo tiempo, contabilidad, el derecho, también mencioné el tema de los abogados. Mm,
esos son como esos primeros que se me vienen a la mente, que cada vez vamos a estar más predispuestos a recurrir a la asesoría de ChatGPT en vez de un humano, y que tienen que replantearse entonces cómo cooperan para no competir con la inteligencia artificial. Inclusive, bueno, diseñadores, productores de películas, también tienen que estar al tanto, porque lo que nos muestra Google de cómo se va a poder crear un video animado Ujú. en cualquier momento, hace que ya no necesitemos todo un equipo de producción Claro. para crear una película, ni siquiera solo para películas animadas. Estamos muy cerca de poder crear películas, series, comerciales, Sí. propaganda, sin necesidad de humanos actores y sin necesidad de guionistas, sin necesidad de productores de música. Mejor dicho, podemos montar aquí en la sala de mi casa una productora de cine sin más humanos que yo. Ujú. Entonces, ahí hay un riesgo. Claramente, los traductores eh, Claro. están en jaque, si no es jaque mate, porque pues cada vez más, en la medida que la gente vea que ya con el celular y dos botones puedo comunicarme con alguien en China en tiempo real, pues tienen que replantearse. Claro. Y también porque la tecnología hoy en día permite que la traducción sea mucho más eh, pues rápida, ¿cierto? Ujú, ujú. Entonces, esos empleos. Y eh, viendo el éxito que han tenido esos primeros perfiles de personajes artificiales en Instagram y en plataformas como OnlyFans, pues también me planteo entonces qué va a pasar con el modelaje y con actividades relacionadas, porque pues el consumo actualmente de, pues de esos servicios pasa mucho por lo que podemos ver en la pantalla, ¿cierto? Del celular, Claro, del computador, de la claro. televisión. Y si la inteligencia artificial suple esa necesidad eh, mejor que un humano, pues entonces vamos también a tener distorsiones ahí en ese mercado laboral, y no sabemos lo que pueda hacer un robot en un futuro cercano. Si inclusive entonces, como se habla mucho de la prostitución como el trabajo más antiguo, si ese también vaya a estar en jaque por lo que puedan llegar a ser los robots y ofrecer en un futuro cercano. Sí, ¿te imaginas? Pensando, pensando entonces en cuáles serían esos empleos que creo que se van a mantener. Bueno, por lo menos en estos próximos años, creo que los políticos van a ser esos que van a sobrevivir por ese control que tienen sobre el poder y sobre los recursos, Ujú. sobre la reglamentación, eh, tal vez para protegerse a sí mismos, para que sean los últimos empleos que estén en riesgo. em, y, y les doy la razón, aunque tal vez ChatGPT me pueda hacer una propuesta de proyecto de ley para abordar un tema. Una cosa es hacer el argumento técnico de por qué aprobar o no una ley, Ujú. pero el, ahí sí volvemos a la discusión de la película. Creo que esas emociones humanas que idealmente estén representadas en los políticos que nos están representando, pues se pueda mantener para que sean ellos los que tomen esas decisiones. Bueno, lo digo sesgado porque pues estudié la administración pública y es como mi vocación. Entonces creo que ellos serán
para bien o para mal, esos últimos en resistirse al cambio. Y finalmente, en cuanto a esas nuevas profesiones, eh, bueno, ya estamos viendo cómo, por ejemplo, la necesidad de protegernos de esos ciberataques, Ujú, pues ha hecho que sea necesario formar muchas más personas en ciberseguridad. Entonces me imagino como volviendo al ejemplo de traer películas, unos policías cibernéticos que incorporen como en Minority Report, que ya tiene bastantes años, pero creo que sigue siendo vigente, que a través de la tecnología podamos anticipar crímenes, no solo ciberdelitos, sino en general prevenir, pues eso que hoy en día sigue siendo un grandísimo problema, la inseguridad. ujú, eh, claro. Creo que en la película era específicamente los asesinatos. Ojalá podamos tener entonces como un nuevo enfoque de la policía, de todas esas profesiones relacionadas con la seguridad. Eh, sí, sí, creo que esa sería como una de esas nuevas. Obviamente habrá, como decía, nuevos productores de contenido digital, como películas, como música. Como arte también, ¿cierto? Ujú, Esculturas, pinturas que sin haber estudiado el arte, pues sepan es de programación, del manejo de esa tecnología para producir. Y ojalá que también tengamos pues una explosión en cuanto a nuevas maneras digamos, nuevos servicios de diversión. Pues ya tenemos conciertos, tenemos espectáculos experiencias y ojalá inmersivas. podamos tener entonces con la nueva tecnología pues, nuevos servicios en la medida que se vaya especializando esas profesiones en cuanto a shows, espectáculos, como estamos viendo de manera cada vez mayor el uso de drones que reemplaza la pólvora, ¿cierto? Ujú, Eh, Todavía es algo novedoso, pero pues que tenga también ese impacto, pues yo estoy un poco en contra de la pólvora por el impacto ambiental que tiene. Entonces, ojalá que con la tecnología podamos mejorar esas maneras de divertirnos que actualmente le hacen daño a la naturaleza. ujú. Wow, muchas ideas surgieron de aquí, Nico. Y si esta inteligencia artificial general, si le quieres llamar así, o tal vez superinteligencia luego, si es que llegase a ser una realidad, vamos todavía a plantearle como hipotético, aunque creo que para hoy, al 2024, la mayoría de científicos está de acuerdo que va a ocurrir, inclusive los más escépticos. Los más escépticos tal vez le ponen dentro de los próximos 100 años, ¿no? Y, Exacto. La pregunta es cuándo. y los más, ah, no sé cómo llamarles, los quienes ya lo ven muy cerca es para finales de esta década. Ah, podemos imaginar entonces un sistema que será intelectual, moral, ética y creativamente superior a los humanos, ¿no? Básicamente en cada aspecto. Y si la tecnología robótica, por ejemplo, sigue evolucionando de la forma que está, será mucho más robusta también, ¿no? Porque esa es otra parte de eh, para llegar a esta generalidad, no se sabe si se necesita el contacto con el mundo real, ¿no? O si es suficiente ChatGPT ahorita bueno, ahora es multimodal, ¿no? Próximamente va a poder ver a través de la cámara, ¿no? Ver y escuchar, ya se puede hablar en este momento, ¿no? No sé si eres usuario, me imagino, ¿no? Digo, si hablas ya con tu asistente, Sí, 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 y hablas, permanentemente. claro, Estoy estudiando portugués y ajá, pues no reemplaza todavía a mi profesor, pero para preparar las tareas, para súper bueno, ¿no? organizar las ideas Claro, y luego buscar la manera de traducirlas, ajá. es un tutor de idiomas excelente. Ujú. Claro, entonces yo lo que veo un poco es, ok, estamos con estos sistemas que están
bastante avanzados, todavía tienen sus falencias y sus fallos. Creo que de momento todavía estamos avanzando, aunque las cosas están pasando rápido, relativamente despacio, pero me pregunto, ¿qué pasa si en los próximos años alcanzamos otro tipo de breakthroughs, ¿no? En fusión nuclear, por ejemplo, para energía, porque la energía va a ser una parte muy importante de esto, ¿no? Estos sistemas ocupan Wow, muchísima sí. energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay breakthroughs por ese lado? Que ya se está invirtiendo muchísimo en esta parte de la fusión nuclear, ¿no? Computación cuántica y estas otras cosas que acelerarían muchísimo más el progreso de la inteligencia artificial, ¿no? Em, en ese caso, la fuerza laboral básicamente económicamente sería irrelevante, ¿no? Es por eso que planteo yo esta parte, este segmento de aquí de la serie, porque si es que es así, tenemos modelos muchísimo más capaces dentro, ponle que solo sea una década, ¿no? Es poquito tiempo. Sí creo que aunque sea así, hipotéticamente hablando todavía en el 2024, interesante plantear este tipo de escenarios, ¿no? Donde, como te dije hace un momento, y aquí pongo esta diapositiva, probablemente necesitemos nuevos indicadores económicos, ¿no? No sé si ya la economía se basaría solo en el PIB y en el desempleo, sino más bien más en cosas como la autonomía. Eso creo que va a ser una parte importante, la autonomía individual de las personas, ¿no? El bienestar, la sostenibilidad, ese tipo de cosas. ¿Qué piensas al respecto, Nick? ¿O le Estoy ves todavía como totalmente de acuerdo contigo. ciencia ficción? No, coincido totalmente en que en la medición del éxito de un país va a pasar de moda usar el PIB Ujú, porque efectivamente sí, la limitación que vamos a tener en comparación compitiendo con los robots, con la tecnología, eh, pues va a hacer que nos volvamos mm, accesorios. Pero en la medida que tengamos la capacidad de controlar, que todavía podamos ejercer los empleos que queramos, así no seamos mejores ujú. que la tecnología ejerciéndolos, pues nos va a permitir seguir siendo, digamos, seguir sintiéndonos útiles. Claro. Eh, entonces, al menos de que sea un escenario apocalíptico en el que entonces esta inteligencia artificial no solo sea mejor que nosotros, sino que tenga el control sobre nosotros Toma el control y y nos quiere eliminar. si toma el control como en Terminator, Claro. entonces pues tenemos otras preocupaciones. Pero si logramos mantener el control mínimo para poder eh, mantener esa autodeterminación de qué queremos hacer, así Ujú, no seamos mejores que las máquinas, creo que va a reforzar entonces esa, digamos, ese enfoque en hacer lo que nos gusta, ujú. no necesariamente lo que nos toque. Claro, tal vez no todos puedan darse ese lujo de hacer algo Claro, porque claro, eso nos es. gusta, pues porque tenemos que pensar que es digamos, el argumento principal de toda tu reflexión, como que vamos a hacer con la distribución de los recursos, ¿cierto? Ujú, Si son las máquinas las que producen, eh, ellas van a pretender también tener un sueldo, van a pretender entonces acaparar parte de esa riqueza que están produciendo o ujú, por el hecho de que no necesitan alimento, entonces van a permitir que lo distribuyamos entre nosotros. Pero entonces, esa reflexión de cómo en la medida que podamos controlar nuestro destino, sigamos haciendo esos trabajos que nos gustan, pues vamos a tener que medirnos necesariamente en la satisfacción que tengamos al poder ejercerlos. Y ahí el primer ejemplo de cómo medir eso que se me viene a la cabeza es el que ha venido promoviendo el reino de Bután desde hace unos años, que es ¿Ah, el sí? índice de felicidad. Ah, es verdad, ¿no? Sí, sí, es verdad. Tuve
tuve el privilegio de poder visitar Bután antes de la Ajá. pandemia, precisamente, pues no solo de paseo, sino para conocer un poco más cómo ha sido desde el gobierno la adopción de ese índice como política pública, como la manera en la que coincidieron internamente en que se querían medir y el ejercicio que han hecho, digamos, de política exterior para promover que sea un criterio, un índice alternativo todavía, pues en la gran mayoría del mundo, Ujú. pero cada vez cogiendo más aceptación. Entonces, bueno, es un poco más complejo, ojalá haya otra oportunidad para profundizar en cómo se mide ese índice, pero Claro. incorpora eh, de una manera más rigurosa de lo que uno creería por ese nombre, la satisfacción que siente eh, la población del país con su vida, con lo que hace, Ajá. incluyendo pues qué tan satisfechos están con sus trabajos. Ajá. Entonces, pensando en tu pregunta, sí creería que vamos a llegar a un punto en el que se va a ir estandarizando una medición del éxito de un país en factores como ese, como la felicidad, la satisfacción que nos deja lo que hacemos y no solo pues cuánta plata nos dejó el Claro. haber hecho ese trabajo. Pero ¿y cómo está económicamente ese país en términos de empleo? Muy bien, pero Ujú. bueno, tienen unas condiciones muy particulares. Es un país eh, así de pequeño, Claro. que está entre India y China Ujú. y que en parte por su política de mantener sus tradiciones culturales, que se reflejan no solo en la música, sino en la arquitectura, en el idioma, en los monumentos, digamos, ancestrales. Eso pues tiene les da un distintivo turístico. Ujú. Es, digamos, como un oasis en este mundo globalizado. Ellos todavía mantienen muchas tradiciones, pues por ejemplo, es la única vez que me he puesto falda, es uno de los pocos países donde pues la moda masculina tiene, pues no es propiamente una falda, pero sí un tipo de bata que hace que no tengas pantalones Claro. y ese tipo, pues, lograr mantener esa cultura, pues ha tenido un éxito en el turismo. Entonces ellos tienen un sistema que para poder ingresar tú como turista tienes que pagar una visa muy alta. eh, entonces se vuelve digamos, un turismo de lujo, solo un segmento muy privilegiado puede darse ese lujo de pagar lo que ellos cobran y con esos ingresos, no son para que se los quede la agencia de viajes, lo distribuyen entre la población. Son pocos millones de habitantes, pero pueden garantizar un sistema de salud universal, educación gratuita universal y otra cantidad de factores que hace que entonces, sin recordar en este momento la tasa de desempleo que tengan, sí tienen una cantidad de beneficios casi parecidos al escenario que planteabas de una renta básica. Entonces no es directamente un cheque que les llegue a todos, pero sí la garantía de unos servicios básicos universales de alta calidad para todos los habitantes gracias a las rentas que les deja el turismo extranjero. Entonces, eso le permite a la gente digamos, saber que tienen unos mínimos garantizados, les permite dedicarse en una gran medida, no diría que toda la población, a trabajar en lo que les gusta y no necesariamente en lo que les toca. Entonces, sin necesariamente ellos ser un país potencia digital, Ujú. sí tiene otros factores que hace que sea interesante analizar tus escenarios post laborales. Ujú. Muy bien, Nico, muchas gracias. Creo que con eso podemos cerrar este segmento, preparándonos para un mundo en la que la inteligencia artificial eh, vaya captando más y más espacio dentro de la sociedad, ¿no? Lo veo como la nueva internet, la nueva electricidad,
a ser como el aire básicamente. Claro. Y hago esto porque yo he venido estudiando básicamente el Internet probablemente desde que era un teenager en los 90 y em, es una tecnología diferente. Entonces, si el Internet con todo lo bueno que trajo también nos trajo ciertos problemas, redes sociales básicamente, ¿no? El impacto en la salud mental de la gente con las redes sociales, la inteligencia artificial sí necesita un tratamiento también especial por ese sentido. Entonces, eso es lo que quiero un poco abordar con esto, viendo varios escenarios. Así que te doy gracias, Nico. Creo que tu aporte va a ser muy beneficioso para este segmento y cuando esté al aire te de comunicar para que lo puedas ver. Muchas gracias a ti por la invitación y a Espero todos que los la... que nos vayan a ver. Gracias, Nico. Espero que la hayas pasado bien. Por supuesto, una discusión muy interesante y muy relevante en un Sí, abrir y cerrar de ojos ya va a va- ser la realidad. vamos a ver qué pasa, ¿no? Eso es lo curioso, ¿no? Yo empecé diciendo al inicio de esto el año pasado, es ciencia ficción, pero si quieren, no es ciencia ficción, vamos a ver cómo termina. Así Gracias, es, Nico. gracias Iván. Un abrazo. Muchas Chao. gracias por la invitación.